tema de esta tarde o de esta noche es preparándonos para la conquista. Amén. Y tiene bastante relación con lo que hemos de hacer la próxima semana. El tema es preparándonos para la conquista. Amén. Y la base bíblica que vamos a tomar esta noche es Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. Solo vamos a leer esos dos versículos, aunque hablemos un poco del libro de Josué. Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. El tema es preparándonos para la conquista. Amén. ¿Cuánto les gusta conquistar, hermano? Amén. Muchos de nosotros, hermanos, a mí por lo general me gusta conquistar. Y cuando hablamos del término conquistar, hablamos de lograr, de alcanzar, de llegar, de culminar, de prepararnos para esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. ¿Están conmigo, hermano? ¿Lo tienen? Josué capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Jericó estaba cerrada, bien cerrada, por temor a los hijos de Israel. Nadie entraba ni nadie salía. Pero Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tus manos a Jericó y a su rey junto a sus hombres de guerra. Amén. Oramos al Señor esta noche. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Señor, gracias porque tú, Señor de la gloria, preparas nuestro caminar, Señor de la gloria, guías nuestros pasos, Señor. Gracias porque tú, Señor de la gloria, siempre tienes una palabra a tiempo y fuera de tiempo para cada uno de nosotros. Señor, ahora te pido, Señor de la gloria, que tú nos des el privilegio de escucharla, Señor, de retenerla, Señor, y cuanto más ponerla en práctica en cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra, Señor, fluya de este lugar como esa fuente, Señor, de la cual nosotros muchos quizás esta noche vengamos sedientos. Padre, que esta palabra sea sustento, que esta palabra sea refrigerio, que esta palabra sea y en cada uno de nosotros con el propósito que tú le envías. En el nombre de Jesús, amén y amén. El libro de Josué, hermanos, hijo de Nun, Josué, el sucesor de Moisés, Josué, el llamado de parte de Dios para conquistar la tierra prometida, la tierra que Dios ya les había dado, la tierra que dice la palabra que fluye leche y miel. Pero en ese trayecto, en la conquista, en el trayecto de obtener, en el trayecto de conquistar o alcanzar, hay obstáculos. Y uno de los obstáculos de los que narra el libro de Josué, pues ya habían pasado, hermanos. Ellos ya habían tenido la experiencia de poder haber visto que el río Jordán, que estaba completamente desbordado, se abriera y que ellos pasaran en seco. Ya lo habían experimentado, habían visto el milagro. Quizás muchos de ellos no habían visto abrir el mar rojo, porque esta era como una nueva generación. Aquellos que vieron abrir el mar rojo y pasar y ver esa escena de que Faraón era destruido, posiblemente ya habían muerto, posiblemente solo Josué y Caleb llegaran ahí, tal vez con algunos descendientes, pero lo habían escuchado la historia. Al igual que tú y yo, no estuvimos presentes ahí, pero yo no sé si alguna vez tú te la has imaginado. El pastor hacía énfasis hace poco de un libro donde habla de eso, de que los ángeles le quitaban los speechers, o sea, y él dijo, dejen volar la imaginación. Y no solamente por las películas que hay en Hollywood, sino por lo que dice en la palabra de Dios, porque las películas son películas, hermano, pero esta palabra es real. Amén. Esta palabra es real. Y esta palabra, hermano, tiene para cada uno de nosotros algo esta noche. Uno de ellos es podernos preparar para la conquista. Josué, hermanos, estaba en ese paso. Habían superado este obstáculo llamado el Mar Rojo. Habían pasado al otro lado. Estaban ahí. Dios estaba agradado de cierta manera con su pueblo, como pienso yo que Dios está esta noche agradado con nosotros que estamos aquí. Hermano. Pero estoy con los que estamos aquí. No con los cuerpos que están aquí, sino con los que estamos aquí, lo que podemos entregar todo nuestro ser para escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El poder estar aquí y tener un sentir de parte de Dios que nos lleve a prepararnos, a ser mejores, a estar preparados para lo que viene. No sabemos qué es lo que viene, hermano. No sabemos, hacíamos énfasis, ninguno de nosotros ha pasado el 2021, ni el de volver al futuro. Ese llegó hasta el 2020. Ninguno de nosotros ha pasado por ahí.
Y quizás todos nosotros estamos viviendo en este momento, no sé, diciembre fue un poquito distinto, ¿verdad? Pero a pesar de eso hubo alegría, hubo abundancia. Yo sé que tú quizás te disfrutaste con tu familia, te pudiste haber comido ahí esa pierna de cerdo ahumada o qué sé yo, te pudiste haber dado un menú de los suculentos que Dios tenía para cada uno de nosotros y que sigue teniendo hasta el día de ahora para cada uno de nosotros. Y uno de esos manjares es la palabra de Dios, de lo cual tú y yo podemos ser partícipes esta noche. Josué está preparando la conquista, pero habían obstáculos. Se cree, hermanos, que uno de los obstáculos más fuertes que se encontraba en ese camino a la conquista de la tierra prometida, la tierra que Dios ya les había dado, hermano. Esa tierra no es que ellos fueron y la conquistaron, Dios ya se las había dado, era de ellos. Muchos de ellos, hermanos, la perdieron porque se acomodaron en Egipto. Vino el hambre a la ciudad y la Biblia no narra mucho de cómo fue el proceso, de cómo aquel pueblo quedó esclavizado en Egipto. Si ellos llegaron ahí y le dieron la tierra de Gosén, la mejor tierra de Egipto, donde fluía, ahí los puso José. No sé si están conmigo en la historia de la palabra de Dios. Tenemos que interesarnos por la palabra, por conocer la historia, saber los tiempos, las razones de por qué Dios manda esta palabra para cada uno de nosotros. Josué, no sé, la Biblia no narra ese trayecto, cómo ellos que llegaron a tal grado de la esclavitud, pero quizás, hermano, el poderse acomodar en un lugar que no es el que Dios tiene para con nosotros, nos vuelve esclavos. Cuando tú y yo nos acomodamos en un lugar o en una situación que no es la que Dios tiene preparada para nosotros, nos volvemos esclavos. Y muchas veces, hermano, tenemos que tener ese encuentro, esa razón, ese motivo para poder salir adelante. Josué, hermano, había sido preparado, Dios le había hablado, Dios habló lo habló de Josué mucho en la otra parte, en el Pentateuco, en los libros de la ley, habla mucho de Josué. Hace poco estuvimos la palabra de Dios y que ya vamos a llegar también a esa, donde habla de que Josué se permanecía en el templo. Mientras Moisés hablaba con Dios cara a cara, Josué se permanecía en el tabernáculo. Moisés iba allá y Josué ahí estaba. Ese Josué es el que está aquí, pero también necesitaba estar preparado o tomar esos aspectos fundamentales para poder estar preparado para la conquista. Este año va a ser un año donde tenemos que conquistar. Y no, el año pasado fue igual, tuvimos que conquistar. Sí, todos los días tenemos que conquistar algo, hermano. Amén. Y Josué, hermanos, está ahí y se enfrenta a una situación, a una ciudad amurallada. Dice la palabra ahí en el capítulo 1 que Jericó, la traducción de Jericó es la ciudad o el sitio de la diosa de la luna. Esa es la traducción de Jericó. Ahí hacían culto a una diosa llamada la diosa de la luna. Y Josué se encuentra ahí y dice que esa ciudad tenía unas murallas que quizás podríamos decir que tenían esto de ancho, porque dentro de los muros de Jericó vivían personas. Ahí vivía Rahab, la ramera, que ocultó a los espías, y por haber hecho la labor de Dios, por haber estado a hacerles el favor a aquellos enviados por Josué, Dios tuvo misericordia de ella y de toda su familia y conquistó. Y estaba ahí, pues esas murallas dicen que eran grandes, eran anchas. Algunos dicen que podían haber medido 4 metros, otros dicen que podían haber medido 10 metros. Pero lo que dice la palabra de Dios también es que esa ciudad estaba amurallada y estaba cerrada. Y cerrada, bien cerrada, hermano. Yo no sé, hermano, cómo pueda estar este año tu economía. No sé si pueda estar cerrada y bien cerrada. No sé cómo pueda estar este año tu salud, hermano, y mi salud, por supuesto. Si pueda estar cerrada y bien cerrada. No sé cómo pueda estar tus aspectos, cómo va a ser tu caminar este año. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Pero Dios nos manda una palabra a tiempo para cada uno de nosotros. Josué está en esa situación y no vamos a hablar mucho quizás del método que en ese entonces fue para llevar la conquista. Quizás no vamos a hablar del método, porque quizás el método que ahora tengas que aplicar tú sea completamente diferente. En ese aspecto Josué recibió los mandatos de parte de Dios, los cuales ustedes ya conocen la historia, que tenía que rodear 6 días una vuelta a los muros de Jericó, y lo tenían que hacer en silencio, y que el 7º día, hermanos, tenían que dar 7 vueltas ese día, y al final de la última vuelta, cuando sonaran la trompeta, tenían que gritar.
quizás ese no sea el método. No te preocupes, no te voy a poner, ya lo hemos hecho aquí, de dar las 7 vueltas y gritar, y lo hacemos a cada rato. No gritarle al chucho, a gritarle a Dios, ¿verdad? Gritar con el corazón, creyendo que Dios puede obrar, porque hacemos locuras en el Señor. Pero no es eso de lo que vamos a hablar ahora, porque posiblemente la conquista que tú quieras este año, aquí los hermanos solteros, ¿va? ¿Qué tal, Brian? Lo que quieres es conquistar la compañerita de trabajo ahí. No le vamos a decir a Brian, no, Brian, vos vas, la ves, le das 6 vueltas, Brian, y después de la 7ª vuelta le pegas un grito. Lo más seguro es que se le corra a la muchacha. Así que no vamos a hablar del método, sino que vamos a hablar de 5 aspectos fundamentales para prepararnos para la conquista. ¿Están conmigo, hermano? Amén. Nos vamos a ir temprano. Estos músicos sí que cuando yo predico les gusta cantar poco. 5 aspectos fundamentales para prepararnos para la conquista. Número 1, la santificación. Diga esa palabra, hermano, santificación. Casi no se escucha ya, ¿verdad? Fíjate que uno de los aspectos, Josué ya había pasado, había experimentado la gloria de Dios como lo hemos hecho cada uno de nosotros. Hemos pasado un año difícil, hermano. Hemos pasado un año agarrados de la mano de Dios, hermano. Hemos pasado un año que si la mano de Dios no fuera sobre nosotros, nosotros ya no estuviésemos aquí, hermano, o estuviésemos más golpeados. Pero gracias a Dios que estamos aquí, estamos sanos, estamos con bendición, estamos con disposición, porque yo los oigo y los veo a todos y los veo atentos. Sé que Dios algo tiene preparado para ustedes esta noche, y yo creo que también para mí tiene algo bendito para nosotros. Y eso, uno de los primeros aspectos es la santificación. Fíjate que en el capítulo 5 vamos a basar Josué 5:9, ahí mismo, solo retrocede un poquito, dice el capítulo 5 en el versículo 9. Entonces Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de encima de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso se llamó Gilgal aquel lugar hasta el día de ahora. Tomé solamente ese versículo porque fue la respuesta de Jehová hacia el proceso de la santificación que Josué tuvo con el pueblo. Y ya te dije, no vamos a hablar mucho del método, sino que vamos a hablar de los aspectos fundamentales que nosotros necesitamos, actualizar eso. En ese caso, en ese momento, cuando Josué había pasado ya el río Jordán, estaban al otro lado, estaban ahí y ya preparándose también para la próxima conquista, porque acabamos de pasar un año difícil, no sabemos cómo sea este año, no pinta nada bien este año tampoco para nosotros, posiblemente con muchas dificultades, posiblemente con muchas murallas como las de Jericó, pero estaban ahí y el Señor le dice a Josué: bueno, ahora quiero que ustedes me demuestren que si yo soy su Dios, que si les ha agradado la gloria que han visto, la mano, la respuesta, las situaciones, cómo yo los he envuelto, cómo yo los he traído, cómo yo los he pasado a otro año en bendición. Ahora ustedes van a demostrar ese aspecto. Ahora tú vas a agarrar, le dijo a Josué, cuchillos, y vas a empezar a sacarle filo. Y vas a afilar los cuchillos y vas a empezar a circuncidar a este pueblo. Porque este pueblo era un pueblo nuevo. No era el pueblo que había salido de Egipto. Esos murieron 40 años en el desierto, hermano, hasta que se murió el último varón de guerra. Porque Jehová manda la palabra y la palabra de Jehová se cumple, hermano. Jehová mandó una palabra sobre ti cada día, al fin de año mandó una palabra Jehová sobre cada uno de nosotros. Y la palabra de Jehová se cumple. Porque cuando nosotros predicamos esta palabra, no solamente nos comprometemos nosotros, comprometemos a Dios. Cuando nosotros abrimos esta palabra, cuando nosotros nos apoderamos de una palabra de esto, comprometemos a Dios. Y Dios no es un deudor, hermano. Nosotros no somos deudores algunas veces, hermano. Nos cuesta pagar, pero Dios no es deudor. Dios cumple su palabra. Y está ahí y le dice: Josué, vas a hacer esto. Y Josué lo hizo. Y Jehová se agradó. Y dice que en ese lugar Jehová les dijo: ahora he quitado toda carga de ustedes. ¿Por qué? Porque hubo un proceso. ¿Cómo se llamó el proceso? La santificación, hermano. Y quizás para ti y para mí no sea ahora el proceso. Tampoco está, ay, ya voy a sacarle filo a este cuchillo. No se trata de eso. La santificación se trata, la palabra santo significa apartado. Amén.
Santificarse es apartarse para el Señor. ¿Qué hemos de hacer, hermano, para prepararnos para este año, para prepararnos para conquistar? Yo no sé si tú tienes visiones, si tú tienes incertidumbre, si tú este año quieres conquistar una nueva casa, si este año quieres conquistar un nuevo vehículo, si este año quieres cambiar tu ropero, o cuando me refiero a tu ropero, quieres modificar tu closet, y cuando hablo que quieres cambiar tu vestuario, tus zapatos, yo no sé qué es lo que tú quieres, y no solamente de las cosas materiales. Muchos de nosotros necesitamos tener aspiraciones espirituales. Este año quiero ser distinto. Este año no quiero que me anden empujando, sino que yo quiero ayudar a los que se están cayendo. Yo no sé si tú tienes esas aspiraciones, pero Dios dice que tenemos que prepararnos para conquistar. No es fácil. El proceso algunas veces es doloroso, porque hay cosas que son dolorosas. Hay cosas que a nosotros no nos gusta dejar, hermano. Esa amistad. Ay, no, es que la niña Conchita, es que es mi comadre. Pero te tienes que apartar, pero lo tienes que dejar. ¿Por qué? ¿Es pecado? No, es porque tú tienes que demostrarle al Señor que Él es más importante que la niña Conchita, la que te incita a que se te suelte de la lengua. Perdón si alguien se llama Conchita, estoy diciendo un ejemplo, hermano. Estoy palabreando, yo ya voy a inventarme otros nombres. Ojalá que ni una hermana llame Conchita. Pero la santificación es apartarnos. Quizás tu problema sea, como dije, quizás te gusta hablar de más. Quizás escuchas poco y hablas mucho. O quizás tu problema sea un vicio que te tiene atado, que tienes que circuncidarlo, tienes que cortarlo. Mira, hermano, Dios dice, la palabra de Dios, que tras la tentación está la salida. Quizás tu problema sea un vicio. Ay, hermano, es que yo no puedo dejar de fumar. Deja de juntarte con esas personas que fuman. Ay, hermano, es que yo no puedo dejar de tomar. Deja de pensar ya tanto en el alcohol. Amárrate a la pata de la cama el día que quieras salir a tomar, hermano. Ya no te juntes. No, pero es que es mi tío, hermano, es que es mi hermano, es que es mi hermana. Pues que sea tu hermano, tu abuela, puede ser, pero si esa persona te incita a que tú le falles a Dios, tenemos que tener un proceso de santificarnos. Va a ser doloroso, tenemos que dejar amistades que algunas veces nos agradan, pero a Dios no le agrada esa amistad y las tienes que dejar. Ay, el hermano hoy vino serio. No, yo estoy hablando esto para mí y para los que lo quieran recibir. Si tú quieres vivir una vida mediocre, pues esto no es contigo, hermano. Te la calaste, pero vas a vivir vidas mediocres sin expectativas a poder ser un victorioso, a poder venir y conquistar aspectos, cosas materiales, pero también cosas espirituales, aspectos en nuestra vida que necesitan ser conquistadas. Muchos de nosotros tenemos que conquistar el carácter. Muchos de nosotros, hermanos, que somos tan quizás, qué sé yo, por decirte, quizás somos egoístas, quizás somos rencorosos, quizás guardamos aquel rencor. Tenemos que quitarnos esas cosas. Tenemos que circuncidarlas. A muchos de nosotros nos hace falta conquistar la humildad, hermano. Empieza a practicarla. Si tú no empiezas a practicarla, nunca lo vas a lograr. Si tú no circuncidas esas cosas, hermano. El pastor dijo hace poco, yo voy a procurar no dañar a aquellas personas, aquellos seres queridos que algunas veces las dañamos porque somos de un carácter tan difícil, hermano. Un temperamento tan conflictivo que muchas veces Dios puede hacer la obra, hermano. El Espíritu Santo puede hacer la obra. Decirle, si tú dices, Señor, sinceramente, yo sí quiero que tú cambies y que ya no vuelva a ser el mismo, lo más seguro que te caiga un rayo, hermano, y te vas para el cielo. Pero ¿por qué no empiezas tú? ¿Y por qué no empiezo yo? Por supuesto, ¿verdad? Porque muchos de nosotros tenemos que conquistar cosas este año para poder ser victoriosos, hermano. Porque yo este año quiero seguir siendo victorioso. Porque hasta el día de ahora yo me declaro victorioso. Dígame, porque tú también eres victorioso. No eres un hijo de Dios, pues, llamado a la conquista, al igual que Josué. Un aspecto fundamental es la santificación. Santificarnos es apartarnos, es dejar cosas que algunas veces nos van a doler. Esos programas, hermano, que tanto, hermano, tanto nos quitan tiempo. Las redes sociales, circuncidarnos tanta red social, hermano. Tanto tiempo que perdemos ahí.
circuncidarnos esos aspectos. Eso significa la santificación. Santificación no significa andar con una aureola y como la meditación, ¿verdad? Y aquellos monjes que se pelonean y están y cazan una mosca sin verla. No hablamos de eso. Hablamos de aspectos que están en nuestro entorno y nosotros sabemos, hermano. Ay, el hermano por mí estaba hablando. Posiblemente sí, hermano, y da gloria a Dios, aunque yo estoy hablando por mí, porque yo conozco mi vida. Yo tu vida no la conozco, gracias a Dios. Gracias a Dios no conozco tu vida, porque y mejor para ti también, porque el que sí nos conoce es aquel que nos creó, hermano. Si Él nos creó, si Él nos hizo, Él sabe qué necesitamos. Pero estoy hablando con personas que quieren conquistar este año, hermano. Amén, porque si no, hermano, estás dispensado, hermano. Si a ti no te interesa, estás dispensado. Y si tú quieres, te podemos dar hasta el café ya. Perdón, hermano, no es que venga molesto, sino que me emociona esta palabra porque yo quiero seguir conquistando, hermano. Si yo estoy agradecido con Dios de haber pasado el 2020, hermano, que pensamos que muchos no íbamos a llegar hasta diciembre. Yo estoy agradecido, pero no sé qué me depara el 2021 y necesito seguir conquistando. Conquistando aspectos materiales, conquistando aspectos espirituales, conquistando aspectos morales, conquistando aspectos familiares. Yo necesito seguir conquistando. Y Dios lo sabía que Josué había tenido la fe y había tenido la obediencia para poder abrir el Jordán y que el pueblo pasara en seco. Pero necesitaba todavía prepararse. Ahora le dijo, ahora tú se van a circuncidar. La santificación es apartarnos, hermano. Y ya no quiero seguir en eso porque tú sabes de qué cosas tú te tienes que apartar, hermano. Y no hablo de pecados, hermano. No, dice que beber es pecado. Yo no tengo ese concepto, hermano. El concepto es que cuando tú cuando para ti es más importante el complacerte tú, significa que Dios no ocupa el primer lugar en tu vida. Amén, ¿me estás entendiendo? Porque no se trata de que si es pecado o no es pecado. Pecado es errar. Pecado es errar al blanco. Ustedes saben, y yo se los he definido. Ese es el término, pecar. No hablamos de eso, hablamos de apartarnos. Porque cuando nosotros dejamos, hermano, dejamos los vicios, ¿quién crees que se favorece de eso? ¿Dios? No. Él está en su trono, rodeado de gloria, de majestad. ¿Lo haces más poderoso o menos poderoso que tú vengas o no vengas? No. Él es Dios, creador de todo el universo. Si Él cree y si Él quiere, crea otros seres vivos que lo adoren. Si tiene ángeles, millones y millares. Pero tú y yo sí necesitamos. Amén, ¿están conmigo? Aspectos fundamentales. 1, la santificación. 2, escuchar la voz de Dios. ¿Quieres prepararte para la conquista, hermano? Escuchar la voz de Dios. Dios nos acaba de hacer una invitación, hermano. Y si tú quieres ser un conquistador, aquí te voy a ver el lunes a las 6 de la tarde, hermano. Amén. Si tú quieres ser un mediocre, pues ponle a 1000 excusas que tú quieras. Al final las excusas van a ser para ti mismo. Si el poder de Dios no va a cambiar, si tú estés aquí o no estés aquí, Dios va a hacer milagros. Ay, benditos aquellos que vamos a tomar la invitación. Espero estar saludable, hermano. Me estoy inscribiendo porque quiero estar saludable. Quiero tener la fuerza para poder estar aquí. Amén. Escuchar la voz de Dios. Josué 5:15. Ahí mismo, ahí donde está, solo en la misma página. Si no, solo darle vuelta a la página. Josué 5:15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás santo es. Y dice, y Josué así lo hizo. Escuchar la voz de Dios. ¿Quieres conquistar, hermano? Cualquier aspecto, cualquier situación, cualquier dificultad, cualquier problema que esté delante de ti, aplica estas cosas, hermano. No lo que yo digo, lo que dice la palabra de Dios. Obedecer, oír la voz de Dios. Yo sé que nosotros, yo no sé cuántas veces alguien, quizás hay personas que afirman que así ha sido. Yo quizás no he tenido esa experiencia, oír la voz de Dios audiblemente, pero que oigo la voz de Dios, la oigo, hermano. Algunas veces de personas que quizás menos me lo pudo haber imaginado. Y de repente yo siento, es Dios el que me está hablando.
a través de los delincuentes algunas veces, hermano. Ya hace muchos años Dios me habló a través de un delincuente. Yo lo he dicho algunas veces. De una persona que no tenía temor de Dios, que andaba en malos pasos, y me dijo algo, y yo sentí que Dios me estaba hablando a través de esa persona, porque lo que me estaba diciendo era, Dios me estaba confrontando, y yo lo sentí que y no estoy hablando de amenazas, no, sino que una plática con esa persona, y yo sentí que fue Dios el que me estaba hablando a través de eso. ¿Y por qué, hermano? Si le habló a un profeta a través de una mula, hermano, porque no quería entender, porque él quería hacer su voluntad. Y como todos están bien curiosos, les voy a contar. Sí, ya lo vistan. No, si a ustedes se ve que les gusta. Venía yo, hermano, trabajaba en esos días, tenía la parte de los transportes con los camiones. Venía yo de traer un viaje de arena del río, de Soyapango, del río de las Cañas. Ahora me imagino que va a estar bien conflictivo. Fue hace muchos años. Y todos mis camiones, los camiones que Dios me permitió tener o administrar en ese periodo, decían en el parabrisas Box Day, que aparte de que es un grupo de música cristiana, algunos lo oyeron, los de la vieja escuela. Aquí los jóvenes no saben ni de qué les estoy hablando, pero era un grupo era música cristiana. Pero así decían, Box Day significa voz de Dios. Y se sube esta persona y hablando, hermano, porque quizás he tenido ese privilegio de que yo me he rodeado de muchas personas que quizás no eran quizás buenas personas, pero conmigo sí. Y hablábamos y venía ahí a la par mía, ellos se subían y mientras uno va avanzando con esos camiones, ellos se suben y venían hablando. Y me dice uno de ellos, hey, Box Day, ¿verdad? Sí, significa voz de Dios, me dijo él, hermano. Sí, le dije, eso significa. Mira, me dijo, lo que yo he visto que por qué, si tus camiones dicen Box Day, ¿por qué andan música mundana? Estoy parafraseando, no me dijo en esas palabras, ¿por qué andan esa música? Porque los camiones y los motoristas que tenía, cipotes locos igual que yo, estaba bien cipote, hermano, era bien joven, loco, pues, con música, con buffer y ahí en los camiones, ahí, hermano, incómodos los camiones, no tenían asiento aquí por andar dos bocinotas así. Y los camiones todo gran bulla, pero no se oía la bulla del camión, pues la bulla ahí. Y me dijo así, ¿por qué tus camiones dicen eso? Pero ¿por qué tus camiones y tu gente anda oyendo música? Y hermano, en el momento yo sentí que la sangre me hervía, quizás me puse rojo, sentí la represión. No le dije, hey, Dios me habló. No, lo sentí y lo sentí para mí. Sentí la represión de Dios, sentí que Dios estaba hablando conmigo, porque Dios tiene diferentes formas de hablarte, de diferentes formas, y la mejor forma que Él tiene es a través de esta palabra. Si tú no quieres ser avergonzado, interésate para que Dios te hable a través de esta palabra, hermano. Interésate por venir aquí a recibir, a escuchar, estar atento a escuchar antes que hablar, así dice la palabra. Estar atento antes a escuchar, antes de hablar, antes de quejarte, antes de decir, ay, que el hermano, qué mundano. No, antes de eso, primero a escuchar la voz de Dios, aspecto fundamental para conquistar el 2021, para conquistar esa economía, para conquistar esa familia, para conquistar sobre esos problemas, para conquistar sobre esa adversidad, para conquistar sobre esa enfermedad. Aspectos fundamentales, oír la voz de Dios. Oír la voz de Dios. Josué dice aquí, dice que se le presentó el ángel de los ejércitos de Jehová, se le presentó delante de él y así le dijo, soy el ángel de los ejércitos de Jehová. Y Josué le dijo, ¿qué quieres que haga? Yo no sé si tú cuando Dios te habla, tú le dices, Señor, ¿qué quieres que haga? Porque muchos de nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a pedirle a Dios, a pedirle. Y está bien si Dios no se cansa de escuchar. Pero también Dios algunas veces habla en nuestras vidas porque quiere algo de nosotros, hermano. Y no es que quiera cosas grandes, quiere algunas veces que tú le demuestres la importancia que Él tiene en tu vida. ¿Qué es más importante para ti? ¿Un programa de televisión? ¿Qué es más importante para ti? Dice que Josué le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y dice que el ángel le dijo lo que leímos, solamente quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás, santo es. Y dice que Josué hizo lo que él le dijo. Y Josué
así lo hizo. Si tú vienes, escuchas esto y te vas, como que no escuchaste, como oír llover, no oíste. No creo que tú seas un conquistador en esos aspectos, hermano. No creo que tú vengas y así como los hermanos que yo pedí, ojalá que este día también los hermanos tengan una accioncita de gracias, dije yo, qué rico estaban los tamales del cumpleaños de todos mis hermanos y no sé qué más. Ya dijeron que yo estoy ya casi programándome, ya dijeron que no sé si es el primer martes o el jueves que vamos a comer, no sé cuándo fue, porque algo así le oí al pastor, que las hermanas le dijeron que todos los primeros martes íbamos a tener acciones de gracia, algo así le oí, o yo oí de más o que yo traía hambre. Algo así le oí yo, ¿verdad? O será que yo tenía hambre, pero yo así oí que cada primer martes de cada mes vamos a tener comida. ¿Cómo lo vamos a tener siempre aquí, hermano? ¿Y qué más? Que es el alimento que muchos de nosotros hoy necesitamos. Porque cuando nosotros ya nos comimos los frijolitos calientitos, con queso, con crema, buena. Aspecto fundamental, escuchar la voz de Dios. Quiero tratar 5, hermano. Voy a correr porque quiero tratar 5 aspectos. ¿Están conmigo todavía, hermano? Amén. Primer aspecto, santificación. Segundo, escuchar la voz de Dios. Y tercero, muy cerquita del segundo, la obediencia al mandato divino. Porque todos escuchamos, hermano, la invitación. Amén. Todos escucharon. El lunes a las 6 de la tarde, oración. Amén. Todos escuchamos. Todos oímos. Esa es la voz de Dios, hermano. No nos están invitando a pecar, hermano. No nos están invitando a venga y aquí los vamos a fusilar. No. Venga. Y Dios para muchos de nosotros va a ser una ayuda en el proceso de santificación. Santificarnos es estar apartados con Dios. Nos vamos a ahorrar 1 hora y más el culto. Nos vamos a ahorrar 3 horas de Facebook, hermano. Nos vamos a ahorrar 3 horas de Instagram. Nos vamos a ahorrar eso. Nos vamos a ahorrar 2 horas de televisión. Muchos de nosotros vamos a sustentar nuestro espíritu. Amén. ¿Están conmigo, hermano? Los veo serio, hermano. Tercer aspecto, la obediencia al mandato divino. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer, hermano. Porque de escuchar todos oímos. Y otra cosa es obedecer, hermano. Dice que Josué, hermano, recibió las instrucciones de las cuales hablamos y hicimos aquí. Perdón, Brian, por tomarte de ejemplo. Tampoco, no sé si tengas compañeritas ahí, no sé. No me han dicho nada, no. El proceso, Dios le dice, lo vas a hacer de esta manera. Ustedes ya se lo saben, léelo. Capítulo 6 de Josué. Vas a hacer en 6 días, le vas a ir a dar una vuelta. Y lo vas a hacer de esta manera. Van a ir los siete sacerdotes con trompeta. Después de los sacerdotes van a ir las personas armadas, o no sé si los armados iban adelante, ahí lo lee. Luego va a ir el arca del pacto de Jehová. Y luego va a ir el pueblo. Pero el pueblo le dijo, los primeros 6 días van a ir en silencio. Amén. Ahí lo lees en tu casa. No, espero no equivocarme, pero ese es parte del proceso. Le dijo, los primeros 6 días van a ir en silencio. Porque Dios sabía, hermano, que el pueblo de Israel, este pueblo que había salido de Egipto, que había caminado 40 años en el desierto, era un pueblo que le gustaba mucho la murmuración. Y Dios quería glorificarse. Y Dios le dijo, lo van a hacer en silencio. Todos escucharon. Josué les explicó. Pero ¿sabe qué pasó? Todos obedecieron. ¿Están entendiendo, hermano? Porque no es lo mismo escuchar que obedecer, hermano. No es lo mismo que tú oigas mis gritos y que te vayas divertido y que te acuerdes solo de los chistes, a que mañana amanezcas o hoy amanezcas o dentro de un momento sigas y digas, sí, este año quiero conquistar. Voy a empezar a mi proceso de santificación. Voy a empezar a mi proceso de escuchar más la voz de Dios. Voy a empezar el proceso de obedecer el mandato, obedecer la voz de Dios, obedecer a nuestros líderes, hermano, obedecer a nuestras autoridades. Porque no se trata de que yo soy un buen cristiano y no le obedezco al policía. Lo más seguro que te garrotea o te mete preso, tienes autoridad.
Amén. No, yo soy un hijo de Dios, yo no le tengo que obedecer a este tal por cual, incircunciso, solo porque es el jefe. Ahí viene a mandarme. Es el jefe. Dios dice, estar sujeto a sus patrones. Allí la Biblia habla de esclavitud. Esclavos estar sujetos a sus amos. Pero digamos a nuestro tiempo, hijos de Dios, estén sujetos a las autoridades. Si tú tienes un jefe, es tu jefe, hermano. Que yo soy más preparado que él, pero él es tu jefe. Está al igual que el alumno que dice, no, si que yo esa materia no la pasé por este profesor. Y no la voy a hacer las tareas a este profesor que me cae mal, que no sé qué, que no sé cuánto. Él ya se graduó. Él ya es profesor y le pagan. Tú eres alumno y necesitas graduarte. Amén. ¿Estás entendiendo, hermano? ¿Estás entendiendo el proceso de la obediencia? Estoy hablando cosas de nuestro entorno, cosas que podamos entender. El proceso de la obediencia, obedecer la voz de Dios, obedecer a nuestros pastores, obedecer a nuestros líderes, obedecer a nuestros padres. Hoy hablábamos, o veníamos con mi esposa y hablamos de un proceso donde una persona dice que llegó a ser gerente de ese local o de esa situación, pero después de gerente pasó a desempleado. Porque él tiene un surrollo ahorita en su vida de un conflicto familiar muy fuerte con su padre, hermano. Y yo le digo, es que mira, la situación es que la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. Dice, hijo, honrad a vuestros padres, porque este es el primer mandamiento con promesa, para que tengas larga vida y te vaya bien. Esa palabra tiene cumplimiento en ti y en mí también. No creas que yo solo estoy tirando pedradas. Yo no me estoy agachando, yo las estoy recibiendo. Pero estás entendiendo lo que yo te quiero decir. La obediencia al mandato de Dios. Yo lo tengo muy claro. El pastor algunas veces lo ha testificado. Yo no me voy a cansar de testificarlo. El pastor hace 4 o 5 años él predicó que si nosotros estábamos pasando momentos difíciles económicamente, saliéramos con una escoba a barrer el patio. ¿Se acuerdan? Hace muchos años ya. Hasta el día de ahora, hermano, yo lo sigo haciendo. No sé si me he hecho algo compulsivo, pero yo hoy ando recogiendo todas las bolsas en frente de mi casa, hermano. Tampoco le voy a ir a hacer el favor a Neto, que hoy andaba dando publicidad. ¿Por qué no me viene a arreglar la calle en lugar de darme papeles? Basura me trae. Perdón, no quise ofender a ninguno. Perdón. No estoy haciendo campaña. Estoy hablando de la obediencia. El pastor dijo que barriéramos la calle. Yo lo hago, hermano. ¿Y sabes qué? Me va bien, hermano. Fíjate que por ahí anda Josué. Josué hace más de 5 años también predicó que si nosotros queríamos ser buenos, no me dijo a mí, lo predicó aquí para todos. No es que me lo dijo a mí, no me lo dijo a mí, no dijo, Julito, vos tenés que hacerlo así. No, él lo dijo, él predicó, Dios mandó la palabra, lo usó, lo trae Miami. Yo hoy me habló, le dije, hey, el domingo nos va a predicar, voy a ver ya cómo está la ofrenda, me dijo. Pero tiene que estar buena, hermano, si algo bueno se lleva de aquí, si no, no viniera. Pero está ahí y él dijo que no pensáramos nosotros en ir a hacer un negocio sin antes haber ordenado la cama. ¿Cuántos están aquí que oyeron eso, hermano? Amén. Allá está mi esposa, hermano. Yo no salgo, hermano, a hacer ningún negocio. No me levanto a hacer ningún negocio ni a comprar el francés si antes no he doblado por lo menos la cobija, como perdón, pero ella siempre se queda acostada ahí y yo me tengo que levantar. Pues sí, tampoco le voy a doblar la colcha y le voy a quitar. A mí me dan ganas algunas veces, sí. Pero yo no, si yo tengo que madrugar porque tengo que salir, yo me levanto y yo dejo doblada mi colcha, hermano. Y yo siempre te he dicho, yo siempre me pongo como un mal ejemplo, pero estas cosas yo las estoy haciendo porque las escuché, no de Josué, de Dios, hermano, que Dios nos da alineamientos ridículos. Hermano, a Josué le dijo que diera vueltas. Si estamos hablando de conquistar, si adentro de esa ciudad crees que no habían guerreros, hermano, guerreros feroces, ciudades fortificadas, hermano, con gente de guerra, pero amedrentados, al igual que allá afuera, hay guerreros feroces, hermano, hay perros, hermano, hay perros, y por eso oramos aquí, hermano, para que Dios guarde nuestra alma de la espada y del poder del perro, nuestra vida, oramos. Lo hacemos. Allá afuera hay conflictos, hermano. No creas que la situación, aquí estamos bonitos, hermano, guardados.
casi como nos sentimos como en el seno de Abraham, como dice la palabra, envueltos en las manos de Dios. Yo no sé si a ti te sucede, pero cuando yo vengo a este lugar me siento confiado, hermano, porque aquí está la presencia de Dios. Y cada vez que nosotros nos buscamos y nos vamos a la presencia de Dios, nos sentimos así. Pero está ahí, parece ridículo, pero la obediencia tiene resultados muy positivos cuando tú planeas ser un conquistador. Amén, ¿están conmigo? Porque yo creo que todos los que están aquí, como ninguno se fue, pienso que planean ser conquistadores en su vida, y son conquistadores en su vida, y van de aumento en aumento, como dice la palabra de Dios. Porque con eso es que Dios quiere tratar. Dios habla de un rey por ahí que le llama, y a mí me gusta esa palabra, pusilánime. Así le dice a un rey, porque por cuanto tú fuiste pusilánime, se te va a arrebatar lo que tienes. Pero aquí yo estoy hablando de victorioso. Dios dijo hace poco que iba a restituir lo que comió el saltón, el revoltón, la oruga, ese gran ejército que dice la palabra. Algunas veces nosotros lo dejamos desapercibido. Dice la palabra de Dios, mi gran ejército. Así dice la palabra de Dios, mi gran ejército que yo mandé. Amén, ¿están conmigo? Porque nosotros pensamos que ese ejército a los enemigos. No, dice, mi gran ejército que yo mandé. Porque algunas veces Dios hace las situaciones porque se quiere glorificar en nosotros, porque quiere que nosotros aprendamos una lección. Por eso estaba tratando con Josué. Josué acababa de abrir el mar rojo, hermano, con el báculo. Había abierto el mar, había abierto el Jordán, había pasado en seco, había visto la gloria de Dios, pero delante estaba un muro llamado Jericó. Todos de aquí estamos protegidos, hermano, envueltos en la gloria de Dios, pero delante hay un gran muro, hermano, que se puede llamar coronavirus, que se puede llamar economía destruida. Ahora decían, la economía de El Salvador va a subir, pero luego veía yo en las noticias que las propias personas que venden uniformes allá en el centro no han vendido nada, que las librerías están por quebrar, que muchas empresas están por quebrar. Veíamos y decíamos con mi esposa, la hermana aquella que estaba ahí en el súper, que trabajaba en esta forma, fíjate que ya no está ahí, le dijo, ya no está en el puesto en que estaba, le han dado chancecito de que llene bolsitas y que vaya y que gane solo lo de las propinas. No estoy hablando de ninguno de ustedes, hermano, estoy hablando de otra persona lejos de aquí, ya no está, no se congrega con nosotros, pero es una hermana, es una de Dios. Y yo le decía a mi esposa, qué difícil, tiene niñas y ahora ya no tienen sueldo. Gloria a Dios porque tú tienes un sueldo. Gloria a Dios porque a ti no te hace falta alimento. Gloria a Dios porque tú y yo estamos bajo la cobertura de Dios. Pero allá afuera hay murallas, hermano. Allá afuera hay Jericó. Allá afuera hay cosas cerradas, bien cerradas. Puertas cerradas, bien cerradas. En los hogares hay puertas cerradas, bien cerradas. Las puertas de las habitaciones de nuestros hijos, para muchos de nosotros, están cerradas. Amén. No sé si tú entiendes, o quizás tú ya no tienes hijos, quizás tú seas abuelo ya, pero para las abuelas también están bien cerradas. Hermanos, estamos en una transición de generación muy difícil. Mi generación no es igual a la generación de mis hijas, hermano. Tu generación no es igual a la generación de la juventud de ahora. Amén. Hay puertas cerradas, bien cerradas, que necesitamos conquistar. ¿Pero cómo? Siguiendo los aspectos que dice la palabra de Dios, santificándonos, que nuestra familia vea que nosotros nos santificamos. Pero ¿qué es lo que muchos de nuestros hijos dicen? No, hombre, si mi papá en la iglesia es una cosa, ya bien predica, pero míralo aquí en el taller. Amén. Allí en la iglesia es una cosa, pero aquí en la casa, allá Dios le bendiga, santo varón de Dios. Pero mira aquí cómo trata a mi mamá, o mi mamá, cómo le pega a mi papá. Amén. O podría decir como dijo el hermano, no, ella no me pega, me corrige, que es muy distinto. No, hermano, es para que tú te rías, hermano. No estoy hablando de nada, de nadie, hermano. Estoy hablando, es que la palabra es bendita, cobra vida. Esta palabra es bendita y cobra vida. Tercer aspecto, la obediencia, el mandato, la obediencia. La cuarta cosa, y vamos a correr, a actuar en fe. Para conquistar hay que actuar en fe. Lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 30. Corre conmigo. Hebreos, capítulo 11, versículo 30.
corramos porque queremos salir a la hora, hermano. No sé si tú te quieres ir, pero yo todavía no me quiero ir, hermano. Hebreos capítulo 11, versículo 30 y 31. Amén. Hebreos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 30 y 31. Dice la palabra de Dios: por la fe cayeron los muros de Jericó después de que rodearon 7 días. Dice, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Para conquistar, hermano, tenemos que actuar en fe. Hablamos del 2020, fue un término muy utilizado, hermano, en los medios. Pero no es lo mismo oírlo en los medios que vivirlo en nuestra vida. El año 2020, nuestra vida cambia porque ya vivimos por fe. Habían días que no podías ir a comprar. Podías tener dinero, pero ningún médico te quería atender. Y el que te iba a atender, hermano, un médico particular, alguien nos contó un caso de una persona que en lo mejor de lo de la cuarentena y todo eso, se fue a tratar el COVID al hospital de la mujer, creo que fue, o al de diagnóstico, y lo sacaron como a la semana porque su cuenta había llegado a $60,000. $60,000 y ya no pudo pagarlo. Y lo sacaron y lo atendieron en el hospital. Yo creo que ya estaba ese hospital El Salvador. Un caso que a nosotros nos contó, una doctora nos contó. No, es un familiar o un amigo o algo así, un colega. Estuvo tratándose $60,000 ahí. Pero tú y yo, hermano, no teníamos $60,000. Alguien dice amén. Bueno, pero teníamos a Dios, hermano. Pero teníamos la fe. Sin fe no podemos conquistar. Necesitamos este año 2021, como lo necesitamos todos los días de nuestra vida, fe. ¿Por qué? Porque no solo porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sino que porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, y que por fe los muros de Jericó cayeron, y que por fe Rahab la ramera, que vivía en medio de los muros, fue salvada. Y por fe en Dios, tú y yo hemos de conquistar los obstáculos que vengan en el 2021. Amén. 5 y no menos importante que los demás. Le puse este orden porque ese orden Dios me dio, hermano. No quiere decir que uno sea primero, uno sea después. No, la palabra de Dios es un bloque, hermano. Las cosas las tienen. Hoy sí voy a empezar con el primer aspecto, luego voy a... No, este es un bloque. No es que uno sea más importante que el otro. Tú sabes a cuál tú tienes que aferrarte más. Pero el 5, no menos importante: nunca emprendas nada sin la presencia de Dios contigo. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra para nosotros, hermano? ¿La recibimos el 31? ¿La recibimos el 27? ¿La recibimos el 31? Yo la prediqué y también hice énfasis el día 29, creo yo, que me tocó predicar, que Moisés le dijo al Señor: si tu presencia no va conmigo, mejor no nos saques de aquí. Si la presencia de Dios no va contigo, mejor no emprendas algo, hermano. Te va a ir mal. Y cuando hablo de la presencia de Dios, hablo de la comunión íntima con Dios. Saber que este negocio que yo voy a emprender va a honrar a Dios, que no es algo ilícito. Si tú quieres emprender algo, no, es que es más fácil así, mire, es más fácil así debajo de agua, sáquemelo. ¿Crees que Dios va a estar contigo cuando te estén dando esas cosas debajo de agua? No sé si me entiendes ese término hebreo utilizado por nosotros, bajo de agua. Perdón por los hermanos que están en otro país, lo han de entender si mueven el chuco así también, hermano. Sí, los que están allá en Nueva York, que están en todos esos papeles, también cuando vienen aquí mueven el chuco, así que me van a entender. Entonces, no emprendamos nada si la presencia de Dios no va con nosotros.
¿Y cómo tenemos la certeza de que la presencia de Dios va con nosotros? Que lo que vamos a hacer, que el resultado que vamos a obtener va a glorificar a Dios. ¿Estás conmigo? Porque algunas veces no es, es que yo le estoy pedir a Dios y pedir y Dios no me lo da. Pues sí, si lo que le estás pidiendo no va a glorificar a Dios, si lo que le estás pidiendo no es lo que Dios tiene preparado para ti, así como decían las antepasadas, ¿verdad? Que ya muchas de ellas están casadas y algunas divorciadas. Ese macho es mi mula y yo me voy ahí. Dice la palabra de Dios para aquellos que están solteros y planean casarse: no os unáis en yugos desiguales. La palabra de Dios es completa, hermano. ¿De qué está hablando el hermano? De casado. Yo ya estoy casado, hermano, casado y bien casado. Dios te puede liberar de cualquier situación difícil, hermano. Dice, nunca emprendas algo si la presencia de Dios no va con nosotros. Y eso lo hallas ahí en el capítulo 6 de Josué. Ya te lo dije, ya te lo expliqué. Le dijo Josué: van a ir los sacerdotes y luego va a ir el arca del pacto, que era la presencia y la gloria misma de Dios, que es lo que venimos nosotros cada jueves a buscar aquí y a darle énfasis a la gloria de Dios. Si la presencia de Dios no va a ir contigo, no emprendas ese camino. Si ese lugar donde vas a Dios no le agrada, mejor no vayas. Ya te dije, si tú te levantas con ganas de ir a pecar, amárrate a la pata de la cama. Ay, qué ridículo. Pues mejor ridículo, pero ahí en santidad. Amén. Y vamos a salir a buena hora, hermano. Yo terminé de decirte lo que Dios me dijo que me dijera a mí, y que si tú lo quieres aceptar, si quieres ser un conquistador, si quieres pasar al otro lado, a esa escala a la cual vivía Josué, hermano. Josué vivía una escala, a la escala de Caleb, que a sus 85 años podía decir: yo estoy tan fuerte como cuando tenía 45. Qué fuerte los de 45 años, hermano, la flor de la juventud. Amén. Lo digo yo, y no, ¿quién más lo va a decir? Ponte de pie esta noche, hermano. Sé que estuviste atento, no a lo que yo te dije. Olvídate de los chistes, hermano. Perdón por los chistes y perdón por los nombres que mencioné. No lo dije por nadie. Pero Dios nos llama a ser conquistadores.